Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Efesios 5:25. Abra su Biblia o encienda su Biblia. Vamos a seguir con la serie sobre la familia cristiana. El tema de hoy se titula El esposo que ama a su esposa. Y para eso vamos a leer Efesios 5:25. ¿Me sigue ahí en la lectura? Dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La vida cristiana está llena de grandes retos. El tema que voy a tratar, que vamos a desarrollar, es un tema que todos los varones, todos los hombres, los que son cabezas del hogar o que algún día lo serán, necesitamos entender lo mejor posible, porque hay mucha ignorancia al respecto. Y a la ignorancia hay que añadirle nuestra imperfección humana, con la cual batallamos continuamente, y eso nos puede hacer llegar a pensar que es imposible cumplir con este mandamiento que fue dado por Dios, de amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, es un reto que es un poco complicado, mas no es imposible. ¿Por qué? Porque Dios ya, junto con la naturaleza nueva que puso dentro de nosotros cuando nacimos de nuevo, nos dio entonces la fuerza para poder hacer con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque Dios no nos va a exigir algo que no podamos hacer, ¿sí? Pero Dios no va a hacer lo que nos corresponde hacer. A Moisés le dijo que pasara el mar rojo. Dios hizo lo imposible, abrió el mar, pero no los cargó y los transportó. Ellos tuvieron que ponerse a caminar. O sea, Dios nunca va a hacer las cosas que nos corresponden a nosotros hacer. ¿Sí? A Josué le dijo: tú vas a introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ponerse en marcha, caminar. Entonces Dios nunca va a hacer nada que a nosotros nos corresponda hacer. Él ya ama a nuestra esposa, ¿sí o no? Pero a nosotros nos ordena y nos manda que amemos a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y entonces nosotros los varones tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? El énfasis en este pasaje que acabamos de leer no está en la frase el marido es cabeza de la mujer, porque esta parece que es como la banderita que levantan algunos varones que dicen: no, yo aquí mando, yo aquí ordeno, y se quitan el sombrero y lo azotan en la mesa y dice: aquí mando yo solo, mis chicharrones truenan. No. En realidad el énfasis que menciona este pasaje es el amor, de cómo debe amar el varón a su mujer. Ese es el énfasis. Y cuando dice que el varón es cabeza de la mujer, está diciendo: varones, pongan atención, porque para ustedes es este paquete. Vamos a hablar de este énfasis que las escrituras le dan a este mandamiento a los varones, ¿sí? Para que la familia funcione como Dios la diseñó. En este pasaje, Pablo nos explica la clase de amor con la que Cristo amó a la iglesia, pero también nos muestra que es precisamente lo que Dios espera que cada marido haga con su esposa. Aquellos que ya envejecieron, criaron a sus hijos, ya son ancianos, bueno, a lo mejor ya no tienen unos hijos que formar, pero todavía tienen una esposa, si todavía la tienen, y pueden enseñar a los nietos a ser hombres de verdad. Entonces vamos a ver aquí en Efesios 5:25, si va conmigo,
para que podamos ver lo que precisamente espera Dios de cada marido que ame a su esposa. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Es la pregunta. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Surge entonces la pregunta, porque dice amad a vuestras mujeres y enseguida dice así como. Esa palabrita así significa igual que Cristo. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo debe un cristiano amar a su esposa? La respuesta está allí. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Si somos observadores, resaltan dos verbos aquí: el verbo amar y el verbo dar. Y tiene que ver mucho con el concepto del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio. Entonces el amor bíblico, el amor que Dios está esperando con el que amemos a nuestra familia, a nuestra esposa, nuestros hijos, es el amor que da. ¿Que da qué? Bueno, vamos a seguir estudiando. Cristo amó a la iglesia. No la amó para que la iglesia hiciera cosas para ella, o sacarnos algo, o tenernos como sus esclavos. No. Cristo amó a la iglesia, pero su motivación fue darle, ¿sí? Esa es una esencia del amor cristiano, al grado de dar su propia vida por ella. Voy a leer unos textos, no tiene que buscarlos, donde muestran cómo Dios nos amó y nos dio, porque dice el versículo, así como Cristo amó a la iglesia y se dio. En este caso dio su vida misma. Por ejemplo, dije, no lo busquen, en Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué nos dio? Vida. Casi nada, ¿no? En Efesios 4:8 dice que Él a cada hombre, cada mujer nos da dones. Nos dio habilidades espirituales y naturales, nos bendijo con esos dones. ¿Para qué? Para saber enfrentarnos a la vida, podernos mover en medio de este mundo. Entonces nos capacitó con dones y con talentos, nos dio. En Colosenses dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. En otras palabras, el amor de Dios nos dio su vida, pero también nos perdonó nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras imperfecciones. En Tesalonicenses, en la primera carta, dice que Dios también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, al darnos el Espíritu Santo, nos dio todo, porque el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría, es el espíritu de consejo, etcétera, etcétera. En la segunda carta a los Tesalonicenses dice que Cristo nos dio también junto con el Padre consolación eterna y esperanza por su gracia. Entonces aquí, ¿qué nos está dando? Habilidades, dones, talentos, su espíritu, vida, consolación. En Tito dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Se dio a sí mismo por nosotros, para tener un pueblo limpio, puro, de su exclusividad, que lo imitara a Él en las buenas obras. Entonces, esta es la manera, a grandes rasgos, en que Cristo amó y dio. Y así es como nosotros debemos amar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Ahora, para tener un concepto más claro de este amor, es necesario mencionar lo siguiente. Para los griegos existían 4 definiciones de la palabra amor. En nuestro idioma castellano no existen estas palabras que definen específicamente las distintas acepciones del amor, porque es la misma palabra que usamos cuando yo digo, yo amo a mi chicharito, o sea, a mi perrito que tengo, así se llama, el chícharo. Yo amo al chícharo, pero también le digo a mi esposa, te amo. Pero se entiende por el contexto que no es la misma clase de amor, ¿cierto?
Pero en el griego se explica un poco mejor y nos aclara el entendimiento. Por ejemplo, yo dije 4 definiciones del amor. Número 1 es el amor eros. Eros es el amor de los sentidos naturales, sensoriales. De ahí se deriva el vocablo erótico, ¿sí? Que tiene que ver con la pura sensualidad, y este es el amor que se practica en el mundo, en la gente que no conoce a Cristo. Todo está basado en los sentidos naturales, en las sensaciones, en los placeres. Un matrimonio no puede estar fundamentado en el amor eros, porque el amor eros generalmente se basa en la belleza femenina y masculina, y esa, dice la Biblia, es pasajera. Si no, pregúntenle a su abuelita, vean la foto de ella. Se pasó la hermosura, se pasaron todas esas cosas, ¿y qué quedó? Una pasita, ¿verdad? Entonces, matrimonio fundamentado en este tipo de amor es efímero. Si no, vean todas las estrellas de Hollywood, vean todas las estrellas de Televisa y vean la farándula cristiana, y está basada en este tipo de amor. Puro erotismo, pura sensualidad. Y cuando dice que los maridos deben amar a sus mujeres, no se refiere a este amor. La segunda definición de amor es el amor fileo, que es el amor fraternal entre amigos. Es el amor que yo tengo hacia un amigo, pero el amigo está lejos. Yo tengo muchos amigos. Tengo amigos en Europa, tengo amigos en Estados Unidos, en Sudamérica, pero están lejos, no viven conmigo. Entonces es un nivel de amor que ahí está. Aprecio a mis amigos, amo a mis amigos, pero este no es el tipo de amor que Dios demanda que nosotros tengamos por nuestra esposa. Luego está el amor storge. Ese amor se define como el amor que siente un padre hacia un hijo, o un hijo hacia un padre. Es el amor que define, como por ejemplo, si yo digo, cuando digo, yo amo mucho México, aunque lo van a golear en el mundial, lo sigo amando. O sea, ese tipo de amor tampoco es el amor que Dios demanda que amemos a nuestra esposa, ¿sí? Ni el eros, ni el fileo, ni el storge. Y hay una cuarta definición del amor, que es el amor agape. El amor agape es el amor en su máxima expresión. Es el amor que ama de manera incondicional, es decir, que busca el bien del otro, no tanto mira por el suyo, está despojado de egoísmo. Es el amor que se sacrifica porque ama al otro. Se sacrifica y quiere que el otro esté bien, quiere que el otro esté contento, feliz, vamos a decirlo así. Y no le importa a la persona que ama él mismo, sino que se despoja. Es el amor que da la vida por otro, que es la clase de amor que Dios tuvo para con nosotros. Y esa es la clase de amor con que Cristo amó a su esposa, que es la iglesia, o sea, a nosotros. Y este es el tipo de amor con el que Dios ordena a nosotros los esposos que amemos a nuestra esposa. Tremendo paquete, ¿a poco no? Bueno, y ese paquete pues se complica por varias razones, por la ignorancia, por la indiferencia, pero vamos a hacer nuestra parte, porque Dios no va a venir a hacer nuestra parte. Hay 5 características, hay más, pero yo voy a mencionar las 5 fundamentales. 5 características del amor agape. Una de ellas, la número 1, es que es un amor que santifica. Voy a hablar brevemente de cada una. La número 2, el amor agape es el tipo de amor que purifica. Número 3, que sustenta. Número 4, que cuida. Y número 5, es inalterable, es inquebrantable. Vamos a la número 1. El esposo debe amar a su esposa con el tipo de amor que santifica. Ahí lo vemos en Efesios 5:25, si van conmigo. Dice, maridos. A ver, ¿dónde están los maridos? Digan, aquí estoy. Y los futuros maridos, los jóvenes, ahí andan.
Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, amen a su esposa. Y luego nos dice, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Fíjate, el amor que se entrega por otro. Pero fíjense la consecuencia de esa entrega, o cuál era el fin. Versículo 26. Se entregó para, ¿qué? Santificarla. Ok, para santificarla. Pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Que Él se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. Esta palabra, santificar, en el griego significa poner algo aparte o separar algo o a alguien para Dios. ¿Sí? Eso fue exactamente lo que hizo Cristo con su esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Así dice la Biblia, que somos su novia. Tenemos un noviazgo con Él ahorita, pero un día nos vamos a casar en las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a estar ahí? Entonces somos la esposa de Cristo. Ahora, nos santificó, es decir, nos apartó para Él. Él nos quiere para su exclusividad nada más. Su amor demostrado nos conquistó nuestro corazón, y Él está esperando que nosotros también correspondamos a ese amor y seamos solamente para Él. En la Biblia se contempla algo que menciona como el concepto de adulterio espiritual. A Israel le decía, adulteraste con los ídolos. Hablaba de un adulterio espiritual, es decir, que tenían a Dios, pero coqueteaban con ídolos. Y eso se llama en la Biblia adulterio espiritual. Jesús no tiene otros ojos más que para su esposa, nosotros, la iglesia. No tiene ojos para nadie más. Así tampoco nosotros no debemos de tener ojos para el mundo. ¿Entienden? Porque sería adulterio espiritual. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros no podemos decir, yo soy cristiano, y en lugar de la Biblia voy y consulto el horóscopo. Estoy coqueteando con las tinieblas, con las ciencias ocultas. ¿Entienden? Y eso se llama adulterio espiritual. Es un adúltero. Ok. Así como Cristo es exclusivo para la iglesia y la iglesia es exclusiva para Cristo, así un esposo es exclusivo para su esposa, y la esposa es exclusivamente para el marido. Y cuando un marido mira a otras y coquetea con otras, se llama adulterio. Se va con otra, se llama adulterio. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo debe de amar Cristo? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Con fidelidad, ¿no es cierto? La apartó para Él. ¿Cómo debemos de ser nosotros los varones? Igual que Cristo. ¿Entienden? Exactamente igual. Así debemos amar. El esposo que ama a su esposa la santifica, la aparta, ¿sí? La aparta de toda contaminación del mundo, del pecado. Un marido que ama a su esposa no la va a obligar a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. El esposo que ama a su esposa no abusará de ella. La va a considerar como carne de su carne, hueso de sus huesos, así como Cristo con nosotros. Eso es lo que significa que Él se dio a sí mismo para santificarla. El concepto número 2, característica número 2, es que el esposo debe de amar a su esposa con el amor que purifica. En Efesios 5:26, vamos de nuevo, dice que Él se entregó a sí mismo por ella en el 25 para, número 1, santificarla, y número 2, habiéndola, ¿qué dice? Purificado. O sea, el amor con el que Cristo nos amó, nos purificó, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es alusión a una ceremonia que era parte de la boda, que la novia se bañara con agua pura, agua limpia, agua corriente, y se vistiera de gala con su color blanco, simbolizando pureza.
Y dice en el versículo 27, a fin de, para presentársela a sí mismo, una iglesia como gloriosa, esplendorosa, hermosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora bien, pongan atención. Él nos purificó en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Es decir, así como Cristo nos cuida y nos limpia cada día de que andemos en pensamientos y en conductas torcidas, actitudes que no le agradan, Él siempre está al cuidado de nuestros corazones. Eso lo entienden perfectamente, ¿no? De esa misma manera, dice que nosotros los esposos debemos de cuidar y de amar a nuestra esposa. Cristo nos amó y se entregó en sacrificio para purificar nuestras vidas de toda la fealdad que el pecado había provocado en nuestra vida, a tal grado que la desfiguró. Y Dios, una y otra vez, por ejemplo en Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está hablando de limpiarnos del pecado. En 1 Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, ¿qué? Perdonarnos y limpiarnos, purificarnos, ¿de qué? De toda maldad. Por eso cuando nosotros pecamos contra Dios, como Él nos ama, nos purifica, tiene cuidado y nos purifica y nos habla con la palabra. Vamos bien, ¿verdad? Entonces vemos aquí algo, la palabra de Dios es el medio purificador, es lo que Dios usa para purificarnos a nosotros. En Juan 17:14, ahí sí les pido que vayan conmigo, Juan 17:14, Jesús está orando aquí y dijo así, yo les he dado tu palabra. ¿A quién les dio la palabra? A los suyos. Vamos a ponerlo de esta manera, a su esposa, la iglesia, los creyentes. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, está orando al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de la maldad que prevalece alrededor del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, apártalos, purifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Yo quiero enfatizar en el versículo 14 la frase que dijo Jesús. Yo les he dado tu palabra. Pero aquí nos vamos a encontrar con un grave problema, porque a fin de que un esposo pueda dar, purificar, santificar a su esposa amándola por la palabra, tiene que conocer la palabra, ¿sí o no? Y aquí se complican más las cosas. ¿Por qué? Porque a la ignorancia que tenemos de estas cosas, de la familia, del esposo, etcétera, hay que añadirle nuestra imperfección humana. Y a la imperfección humana hay que añadirle al hecho de que muchos varones, cabezas de hogar, un buen número de ellos en las iglesias en general, no son propietarios ni siquiera de una Biblia. Es más, así, voy a cerrar los ojos para que nadie se me agüite. Hay varones aquí que ni su Biblia trajeron. Ya voy a abrirlo. Ni siquiera trajeron su Biblia. No tienen una Biblia. No traen la Biblia. Entonces ahí se complica más el asunto. ¿Cómo le van a dar a su esposa la palabra si ni siquiera la leen, si ni siquiera la estudian? Ya se complicó el asunto ahí, todavía en grado sumo. Pero recuerden esto, Dios nunca nos va a exigir nada que no podamos hacer, ni tampoco Dios va a hacer nada que nos corresponda a nosotros. La ignorancia no nos exime de la responsabilidad. ¿Sí o no?
Si yo violento, lo he explicado otras veces, una ley de tránsito, y la gente me para, y yo le digo, es que no sabía que... No, pues ese no es problema mío. Usted debería de haberse informado como conductor de un automotor, ¿sí o no? Y la ignorancia, ay, pobrecito ignorante, no, pues váyase. No, pues imagínate, no. El hecho de que ignoremos leyes fiscales no nos exime de responsabilidad. Es lo mismo con la palabra de Dios, pero allí se complica el asunto. Así es que, varones, este es todo un reto. ¿Cómo poder decirle al Señor en aquel día cuando nos llame a cuenta? A ver, ¿dónde está la familia que te entregué? Híjole, Señor, para poder decirle al Señor, que vamos a decirle aquel día, Señor, yo les he dado tu palabra, les di tu palabra a ellos, le di tu palabra a mi esposa, porque esa es la responsabilidad del varón, del sacerdote, ¿sí? Del hogar. Entonces el esposo que ama a su esposa debe ministrarla con la palabra de Dios. Así como Cristo nos cuida, por ejemplo, como su esposa. Él ve cuando tu corazón o mi corazón como esposa de Cristo se empieza a llenar de amargura. Inmediatamente Él empieza a tratar con nosotros, ¿sí o no? Y como nos ama y nos limpia, no quiere que nos ensuciemos, y el Señor por su Espíritu va a darnos la palabra para que nuestro corazón no esté contaminado de amargura. ¿Cómo debe de amar un esposo a su esposa? Con la palabra, dándole su palabra. Cuando un esposo que permite que su esposa se amargue, o la ve que está amargada porque la mamá le hizo algo, porque el vecino no sé qué, o porque el pastor no sé qué, y está ahí todo, que no sé qué, y él, pues ya se te pasa. No, varón, no. ¿Así le hace Cristo con la iglesia? No. Inmediatamente viene la palabra a nuestros corazones por el Espíritu, ¿sí o no? ¿Cómo debe de amar un esposo a su esposa? Purificándola. ¿Cómo? Por la palabra. No, mira, mujer, cuida el corazón. Es que no te dejes arrastrar, no te dejes llevar, porque necesitas perdonar para que estés en paz y estés tranquila. No, pero que no sé qué, que no sabes lo que me hizo. Sí, yo sé que te dolió, pero acuérdate que somos hijos de Dios. Y cuida tu corazón, y luego oras por ella. Así es como Cristo amó a la iglesia, ¿sí o no? Cuando surge la avaricia en la esposa, ¿verdad? O empieza a codiciar cosas que no puede tener. ¿Cuál es la manera en que por amor un marido debe conducirse con ella? Con la palabra. Por ejemplo, oye, mi amor, me gustó un vestido que vi allí. Ya no es en el Tianguis, ahora es en Liverpool, vi en Liverpool, ¿y cuánto cuesta el vestido, mi amor? Pues cuesta 25,000 pesos. Y él gana 10,000 al mes. Y ella quiere un vestido de 25,000. Entonces, ella dice, ¿me amas, verdad? ¿No se vería bien tu princesa con ese vestido? Entonces, él dice, pues sí, te verías muy hermosa, pero tienes que considerar, mujer, que no estoy para comprarte, las circunstancias no están para comprarte un... No, si me amas, cómpramelo. Espérense, señoras manipuladoras, extorsionadoras, zetas. Ya los hermanos me hacen. No. Una de las grandes luchas del matrimonio es ese sentimentalismo manipulador que las mujeres usan. ¿Ya les tocará más? Pero el varón, a ver, ¿cuántas veces tú le lloricas al Señor? Ay, dame, ¿te lo da? ¿Siempre te da lo que le pides? No. Ahí está. Así nos ama Cristo, porque sabe que en lugar de traernos un beneficio, va a alentar
la avaricia o la codicia. Hubo una mujer llamada Jezabel. Era una mujer mala, manipuladora, como las que aparecen en las telenovelas de Televisa, que la verdad ni se esfuerzan en actuar. Así son esa gente. O sea, le sale bien natural todo eso. Entonces le dice la mujer: ¿sabes? Hay una heredad que me gusta, ¿me la puedes comprar? Entonces él dice: ¿qué heredad es? No, pues es de un tal fulano de tal. Ay, pues no sé, déjame ver. Y va con el hombre y le dice: oye, véndeme tu heredad. Dice: no puedo porque yo la heredé y esta es la herencia de mis hijos y ya viene desde Moisés, desde que repartieron todo. Entonces yo no te la puedo vender, no te la voy a vender. ¿Que me la vendas? Le dice: no te la puedo vender. Y va y le dice a la esposa: no quiso. Ah, no. ¿Saben qué hizo la malvada? Sí saben lo que hizo, ¿no? Le dio cuello, lo mandó matar. Pero el esposo de ella no fue capaz de hablarle con la palabra. No fue capaz de dirigirla. No fue capaz de desalentar en ella la codicia de las cosas de esta tierra, aún despojando a los demás. Cristo a nosotros como su esposa no permite nada de eso, ¿verdad que no? Y nos dictó su palabra: no codiciarás, no robarás, etcétera. Bueno, esa es muestra del amor, porque nos quiere puros de corazón. Entonces, si quieres una esposa gloriosa, pura, varón, la palabra de Dios es el elemento purificador. Pero reitero, el problema se agudiza. ¿Por qué? Porque los varones muchos no conocen la palabra de Dios. Muchos pueden tener hasta 20 años metidos en una iglesia y se les hizo costumbre asistir, pero no ejercitan esto, no dirigen como cabezas del hogar. El esposo cristiano pues sabe que su familia pues ya no es de este mundo. El esposo cristiano sabe que las metas para la familia no son tanto terrenales, sino son celestiales, y es ahí donde él, como cabeza de hogar que ama a la esposa, a los hijos, es que va adelante marcando el camino. Cuando los hijos empiezan a mostrar corazones que no van de acuerdo al Señor, tienes que, con la palabra, con el argumento, y se pone difícil la situación. ¿Por qué? Porque cada quien piensa sus cosas. Y el hecho de que seamos cristianos, pues qué bueno hubiera sido que se eliminara el elemento de la carne, pero ahí está. Por eso es que seguimos luchando y batallando cada día. Pero escúchenme bien, si nosotros no edificamos en la palabra, no tiene fundamento, no tiene solidez. Número 3 de las características del amor. Otro es que el esposo debe amar a su esposa con el amor que sustenta. Miren, vamos a Efesios 5:28. Dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Fíjate cómo dice deben, es un deber ya. No es si quieres o no, es un deber amar. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne o su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí aparecen dos palabras que son dos características. Una es la sustenta. Ok, ¿qué significa en la Biblia que Cristo sustenta a la iglesia? Y que así debe el varón de sustentar a su esposa. Ok, vamos a adentrarnos un poquito más. Les voy a mostrar cinco definiciones o significados del verbo sustentar. Número 1,
significa proveer del alimento necesario. Y aquí se refiere a tortas ahogadas, pozole, ¿sí? Un techo donde vivir, ropa que vestir. Se refiere a que el varón, así como Cristo cuida a la iglesia y nos da por añadidura para que vivamos en este mundo, fíjense cómo también al varón le deja esa responsabilidad y le dice: tú de igual manera que yo te doy como tu cabeza, para que tú también les des a ellos. La Biblia dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿quiénes son los que viven en su casa? Se entiende que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es la prioridad de un esposo cristiano? ¿Sustentar a su mamá o a su esposa? A su esposa. Fallan terriblemente los que invierten el orden de Dios. Aquí los de su casa es su esposa y sus hijos. Y dice que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Pero luego dice algo tremendo: y es peor que un incrédulo. Eso lo dice la Biblia. Ay, varón, pero yo quiero mucho a mi mamá. Yo también la quiero, ¿verdad, mamá? A ver, mamá, hágale. Mire, esa es mi madre. 750 años tiene mi mamá. Está bien linda la viejita. Yo la quiero mucho, pero ella entendió. Cuando yo me casé, ¿se acuerda que hablé con los dos, mi papá y mi mamá? Papá, me voy, ya llegó, este es lo que dice la palabra de Dios. Entonces mi esposa va a ocupar el primer lugar en mi vida y en mis prioridades. Pero como mis papás, gracias a Dios, ya eran cristianos, pues ellos entendieron. Y mi madre nunca se sintió celosa de su nuera y nunca la peleó y nunca le tuvo envidia y nunca le tuvo celos. ¿Verdad, señoras, que hizo bien mi mamá? Pero cuando las señoras no lo entienden, señoras cristianas estoy hablando, se vuelven manipuladoras, exigen a su hijo. No. Si el hijo les da, que también esa es otra parte, no voy a tocar el punto, porque también dice que nosotros debemos de ver ahora por nuestros padres que ya están ancianos, pero eso sería otro punto. Entonces, sustentar, dice que Cristo sustentó a la iglesia, o sea, le provee de alimento necesario. Número 2, significado del verbo sustentar, significa sobrellevar las cargas. En este caso, como marido, como esposo, yo tengo una carga, tengo un montón de cargas, por el hecho de ser varón, cabeza del hogar. Sobre mí cae la responsabilidad de la familia, del hogar, del sustento de todo lo que necesita la familia. Y aparte de eso, tienes tu trabajo, es otra responsabilidad, tienes que cumplir con él. O tienes un negocio que tienes que estar velando por él para que produzca. En mi caso, mi trabajo es ser pastor. Tremenda carga, hermanos. O sea, así haciendo esta reflexión, tú tienes tus cargas, yo también tengo las mías. Pero escúchame, la Biblia dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros, dice Pablo a los Gálatas, y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, yo llevo mi carga como simple cristiano, pero a la vez tengo que ayudarles a ustedes a llevar su carga. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo? Pastor, estoy enfermo, ¿puede orar por mí? Y a veces yo estoy enfermo. Bueno, sí, ¿qué? Dios no me está preguntando cómo te sientes. A Dios no le interesa cómo me siento, sino cómo voy a reaccionar. Entonces, aplicándolo a la esposa. Ok, tú te vas al trabajo, tienes tu carga, te cansas, tienes la responsabilidad del sustento, pero también ella hace mucho en el hogar. Entonces, si tú sobrellevar las cargas con tu esposa es, cuando tú llegas a la casa, necesitas escucharla a ella,
porque ella te va a comunicar cómo le fue con los 15 hijos que le has dado. Y entonces tú tienes que ayudarle con esa carga, no solo esa, con muchas más, ¿sí? Entonces fíjense todo lo que conlleva el verbo sustentar: proveer de alimento necesario, sobrellevar las cargas. Y número 3, significa sostener algo para que no se caiga. Habla de algo que está débil y que con cualquier testerón se puede caer. Fíjense, la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que los hombres debemos de amar a nuestra esposa y contemplarla como a vaso, ¿qué dice? Más frágil. No dice frágil, dice más frágil. Cuando leemos como a vaso más frágil, está diciendo que también nosotros somos frágiles. Pero por naturaleza y hechura y diseño de Dios somos un poco más fuertes. Nosotros, mire, para ilustrarlo, nosotros somos un garrafón de vidrio, de esos de 20 litros. No, pues ese lo agarra y hasta tiene cierto nivel de que aguanta golpes y lo meten en el camión. Pero las señoras, las mujeres, son como vasos de cristal. Ese es muy frágil, ¿sí? Vaso más frágil. Eso significa que la mujer, por su diseño, es mucho más sensible que el varón. Por ejemplo, yo lo veo. Si alguien se acuerda de mi de mi aniversario en que yo nací, de mi cumpleaños, pues está bien. O sea, para mí no, así soy yo. No, ni a veces ni yo mismo me acuerdo. O sea, no pasa nada si alguien que sabe mi cumpleaños no me dice, ay, feliz cumpleaños. Yo no ando ahí todo agüitado, ay, nadie me quiere. No, o sea, no me afecta en nada. Pero mi esposa no es igual a mí. Si yo cometo la indiscreción de no acordarme de su día de cumpleaños, por decir un ejemplo, su corazoncito es más frágil, y esa indiscreción y falta de atención la va a volar en pedacitos el corazón. No, así son las mujeres. ¿Y qué no somos así como iglesia? Somos como jarrito de Tonalá, de Tlaquepaque. Bien, nos tienen que tratar así como con mucha delicadeza. ¿Y qué no hace el Señor eso con nosotros? Bueno, ahí es donde hay que aprender. ¿Sí? El cuarto concepto de sustentar es defender. Por toda la Biblia se ven escrituras como esta. Mire, por ejemplo, Jeremías dice: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te protegeré de las manos de los malos que son fuertes. Bueno, ahí habla de un Dios que nos ama, y como nos ama, nos defiende. O sea, nos protege, ¿sí? Defender a tu esposa de los ataques del mundo, de los ataques de Satanás y de los ataques que surgen en ella misma, es muy importante. La Biblia dice, Pablo dice en una de las cartas que le escribió a Timoteo, dice que Adán no fue engañada, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto nos enseña que por naturaleza la mujer es más propensa, es más fácil de ser engañada, embaucada, llenarla de temor. La mujer por naturaleza, hay honrosas excepciones por supuesto, pero por naturaleza así es generalmente. El hombre es más trucha en eso, porque como a nosotros es el que nos cuesta traer el pan, a nosotros es lo que nos cuesta, somos como más cuidadosos. Y la mujer no, la mujer
ellas son bien sensibles. Algo que yo por ejemplo les aconsejo a las jóvenes, a las chicas, a las jóvenes, que cuando se les acerque un muchacho, porque es muy común que se les acerque a alguna, a lo mejor tiene buenas intenciones, a lo mejor le gusta al muchacho, la muchacha, o a lo mejor simplemente quiere ser amigo, o sea, no trae ninguna intención, pero como es un muchacho educado, hola, ¿cómo estás? Ay, qué gusto verte. No, y en cuanto le dice eso, ya está pensando en el vestido de novia. Necesitan saber controlar sus pensamientos, No, es la verdad. Así son. Hay hermanos que en su trato son muy cordiales, educados. Oye, te invito a un café. No, digo, no, ya, le voy a decir que sí. Y nunca le dijo nada el otro. Y ella esperando, y es que el otro nada más le estaba invitando a un café. Así son. Eso provoca de parte del hombre y de los malos manipulación hacia la mujer y engaño. Y es ahí donde entra el varón, es ahí donde entra el esposo. ¿Sí están captando la idea? Es muy importante esto, ¿sí? Y el quinto concepto de sustentar es apoyar. Hay una historia allí en Segunda de Crónicas donde dice que un rey llamado Asa clamó al Señor y le dijo: Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. ¿Qué es un apoyo? Alguien en quien tú descansas, ¿no es cierto? Eso es un apoyo. ¿Saben que la queja más socorrida, de las más socorridas que yo he percibido en el ministerio y dentro de lo que es hacer iglesia, ministrar familias, matrimonios, la queja más socorrida de las mujeres es esta: es que él nunca me apoya. ¿Seguirá siendo esa la misma? Es que él no me apoya. Sí me exige, pero no me apoya. O sea, él no es capaz de decir: ¿sabes qué? Hoy no hagas de comer, vámonos aunque sean los tacos, pero hoy no hagas de comer. No me apoya, me exige. Y a muchos las tratan como la Bartola. ¿Se acuerdan de la canción esa, La Bartola, de Pedro Infante? Oye, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. Y lo que sobre, pues me lo guardas para echarme en Malipús. Esos son los héroes del pueblo, fíjense nomás lo que cantaba ese señor. Y muchos decían: no, pues sí, no, a la mujer no le des tanto, no, a la mujer hay que traerle, cada tontería que dicen. Y no es así. Entonces muchos tratan a la mujer así, o sea, no la apoyan en la educación de los hijos, en la disciplina con los hijos, en la formación hay muchas maneras en que en el hogar, en la familia, el varón pudiera apoyar. Hay varones que tienen, yo conozco algunos que tienen, por ejemplo, Tony Martín del Campo cocina de lujo. ¿Sabían eso? Es una gracia que Dios le dio. Y Martita, pues te sientes bien complacida, ¿a poco no? A veces yo recuerdo: oye, los invito a comer, pero yo voy a cocinar, y todos le hacemos así como diciendo: ¿y qué tal? Ah, no, pero ya a la hora de probar la comida, tiene su gracia y tiene su apoyo. ¿Entienden? Pero esa es la queja principal: es que no me apoya. Ah, claro, llega cansado de la casa y él se sienta y empiezan los sombrerazos o los cachuchazos ya dame la comida. Ay, ¿por qué te tardas tanto? Ay, mira, ya tengo 15 minutos aquí sentado y no me sirves. Es que tus 18 hijos, no puedo con ellos. Y ya ni se diga cuando se vienen a la iglesia, y más si él dice: no, yo quiero ir al de las 8. Órale, mujer. Ahí anda la señora con los 7 chiquillos agarrando al Pepito y al Juanito. Les mete zancadilla para que se caigan y poder ponerle la camisa y los zapatos.
Sí, y tantos malabares que hace, y el hombre ahí viendo su celular, su iPad, viéndolos correr, le dice, ¡ay, ayúdame! No, esto corresponde a ti. 20,000 ejemplos. La cuarta característica del amor es el esposo que ama a su esposa con el amor que cuida, porque dice Efesios 5:29, véalo ahí, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, ya vimos todo eso, y la que cuida. Como también Cristo sustenta y cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Vemos aquí que Cristo cuida a la iglesia, a nosotros, porque somos su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el amor de un esposo por su esposa debe mostrarse por el cuidado amoroso de su esposa. Bienaventurado el matrimonio donde el esposo cuida a su esposa, sustenta a su esposa y no la considera solo como una cocinera, una cuidadora de sus niños, la nana, qué sé yo, o como una compañera ocasional, o una simple compañera para las cuestiones íntimas. No, el marido sabio y cuidador sabe perfectamente que Dios le dio a su esposa para que la ame. ¿Cómo? De la misma manera que Cristo amó a la iglesia, que la sustenta y la cuide. Cristo nos sustenta y nos cuida porque somos su cuerpo, y asimismo el esposo debe cuidar y sustentar a su esposa porque es carne de su carne y hueso de sus huesos. Hace años hubo un caso aquí bien triste, muy triste diría yo. Pues un matrimonio, como veo muchos aquí, pues asiduos asistentes, cantaban, él sí traía su Biblia. Y bueno, ahí andaban. Un día ella se sintió mal, se fue a hacer un examen y la noticia fue trágica, fue impactante. El médico le dijo, ¿sabe una cosa, señora? Usted está invadida de cáncer. Usted tiene 6 meses de vida. ¿Imagina la noticia? Entonces, pues mire, yo le digo la verdad, ya arregle todo lo que tenga que arreglar porque esto es irreversible. No, pues la mujer, imagínense, ¿no? O sea, el impacto, la noticia, veía a sus hijos, su marido, ay, oren por mí. Bueno, sí, pero qué situación tan difícil, ¿no lo creen? Bueno, ¿qué se podía esperar? Que el esposo ahí en ese momento cumpliera la promesa que hizo hace años, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza. Aceptas a esta mujer y te comprometes a cuidarla cuando haya salud, cuando haya bonanza y cuando haya situaciones tormentosas. Y todos dijimos que sí. Yo dije que sí, mi esposa dijo que sí. Pues ¿qué creen que hizo este hombre? La abandonó. En el momento que más necesitaba esta mujer el apoyo, el cuidado, la abandonó. Pero todavía lo más ofensivo fue que se hizo una novia. Qué terrible, ¿no? ¿Dónde quedaron todas las promesas? ¿Dónde quedaron? Eso es una evidencia de falta de hombría, de falta de... Bueno, yo dije, ¿será cristiano el tipo o qué? O sea, ¿cómo un hombre abandona a su mujer justo en el momento en que ella lo necesita? Y se metió con otra mujer y se fue con otra mujer a vivir. Se fue.
¿Pero qué creen? Que el Señor sana a la señora. La sanó de cáncer. Y el otro, Babalucas, se quedó así como, ay, ¿y ahora qué? Y como aquella con la que se encontró por ahí en la calle, o qué sé yo dónde, pues ya lo agarró nomás para un ratillo allí, como que ya, perdón, ¿qué hago? ¿Lo recibo? Híjole, pues la Biblia dice que perdona. Es que no puedo. Yo sé que es difícil. ¿Cómo decirle? Tienes que hacerlo. No, había que esperar que el Espíritu Santo hiciera la obra en ella. Pero varones, antes de hacer algo, piénsenlo. Piénsenlo bien. Antes de hacer algo que los haga perder la familia. Pero qué traición. Qué juego tan violando todas las reglas. Justo cuando ella la necesitaba, la abandonó. Yo sé que esa puede ser la historia de muchos y aún de muchas. Así son las cosas, desgraciadamente. Por eso es que este mensaje es para cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos se creen cristianos? Dejen tomarles una foto. Ya ve que ahorita la tecnología está bien tremenda. A ver, ¿cuántos son cristianos? Ahí está, ya lo tomamos aquí. Qué tremendo. Fíjese, en mi vida personal, varias veces, en casi 30, ya vamos para 36 años de casados, he tenido algunas situaciones que he estado en peligro de muerte, unas 3 por lo mínimo 3 veces, en accidente o enfermedad. Y cuando yo despertaba de la anestesia o de lo que haya sido, la primer persona que miraba ahí era mi esposa. Ahí estaba, siempre ahí. Ella había prometido en las buenas y en las malas, ¿sí? Ella había prometido en la enfermedad y en la salud, y ahí estaba, ¿sí? Cuando tuvimos episodios de escasez, mucha escasez económica, ahí estuvo. En la pobreza, en la escasez, ahí estuvo siempre. ¿Sí? ¿Y cómo quieres que te haga el huevo? ¿Con nopales o nopales con huevo? Ahora va a haber nopales con huevo, ahora va a haber puros nopales, ahora va a haber puros frijoles. Y ahí estaba, siempre estuvo allí. Eso en mi mente siempre está bien presente. Me cuidaba ella. Pero este año me tocó hacerlo a mí con ella, cuando estuvo a punto de la muerte. Dios no iba a esperar menos de mí, ¿entiende? Se imagina aún, fíjense, que yo dije, es que tengo que ir a predicar, tengo que ir porque las almas se están yendo al infierno, así es que mujer, ahí te quedas. Mire, cuando estuvimos en Argentina, un tiempo, ya eso fue en los años 90, una vez yo di una clase acerca del ministerio, de la vida pastoral, de las prioridades de un pastor, y estuve enseñando allí como por 3 meses fue ese curso. Un día viene conmigo una pareja, se me acercan. Ellos eran de antepasados rusos. Los abuelos vinieron de Rusia. Así es que ella era una rusa de este tamaño, mire. Y él un ruso también, así grandotes. Entonces, él llega, ¿no? Y él estaba, ¿te podemos hablar contigo? Sí, ¿cómo no? Y él empezó a llorar, pero no podía ni hablar, estaba como muy conmovido. Entonces, la rusa, la hermana rusa, me dice, Chuy, pastor, ¿me dejas? Ella ya nacida en Argentina, obviamente. ¿Me dejas darte un abrazo? Sí, claro. Y nomás del oso no. Del oso ruso no. Y me abrazó y estaba bien fuerte la señora. Entonces me abrazó y sí me dio medio abrazo del oso. Entonces me dice, gracias, pastor, por regresarme a mi marido. Yo dije,
Ah, caray, esa no me la sabía, que yo te lo había regresado. Dice, es que, entonces él ya me empiezan a contar, dice, mira, es que él era de los que cuidaba más la iglesia que a mí y a mis hijos. Era el que se desvivía cualquier hora, se levantaba para ir a atender la oración, y a mí no me atendía, no me cuidaba, no me ayudaba, no me apoyaba. Dice, un día, y venía con él un jovencito. Dice, cuando yo me alivié, di a luz a este jovencito. Dice, mira, nosotros vivíamos a las afueras de la ciudad. Entonces, aparte, había pues una carretera adentro, como 2 kilómetros hacia adentro. Vivíamos en una finca allí afuera en el campo. Cuando ya iba a dar a luz un domingo en la mañana, le dije, llévame al hospital. Y él llorando. Y dice, sí, Chuy, ¿sabes qué le dije? ¿Qué le dijiste? Y no podía decir, no, yo le digo lo que me dijiste, dice ella. Dice, me dijo, mira mi amor, te quiero mucho, pero hay que cumplir. Hay que cuidar a la esposa de Cristo. A la iglesia tengo que ir a predicar. Dice, pastor, se fue, me dejó. Después de una hora que se fue, se me estaba reventando la fuente. Mire, pastor, me dice, yo no sé ni cómo llegué a la carretera. No me acuerdo, no lo tengo presente. No me acuerdo qué pasó. No había nadie. Yo lo único que sé es que empecé a caminar. Cuando desperté en un hospital. Después de 3 días me encontró él. 3 días, es que no sabía dónde estaba, dice. Y él lloraba. Dice, entonces cuando pues yo ya tenía a este bebé así en mis brazos, cuando él, al fin te encuentro, mi amor, ¿cómo estás? Dice, pues yo le dije, pues mira, Dios nos bendijo con este hermoso bebé rojito, que estaba el niño, bien bonito. Y dice, mira, Dios nos bendijo. Y dile lo que me contestaste. Y el rusote aquel nomás le decía, dice, pues le dije, ya ves mi amor, Dios tiene todo bajo control. Dice, pastor, pero por la palabra ya entendí, por eso lloraba el hombre. Y le hacía así, como que le, no, te presto el martillo para que te des unos de a de veras, por cabezón. No, imagínate, a todo eso hay que añadirle la ignorancia y cuanta cosa. Y finalmente, la quinta característica es que el amor debe amar a su esposa con amor inquebrantable, inalterable. En Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí hay una frase muy importante donde dice se unirá. Esa palabra, esa frase se unirá, se deriva de un término griego proskolao, ¿sí? Es una yuxtapuesta, pero kolao significa sustancia adhesiva. De allí viene el nombre de cola loca, el pegamento ese famoso que venden aquí en muchas partes del mundo, ese que pega de locura, ese que todavía sacan el comercial que nunca pudo despegar el casco, porque es un adhesivo tan fuerte y tan potente que pega de locura. Pega para siempre. Y es bien interesante que esta frase se unirá, es pegar con una sustancia adhesiva para unir permanentemente. Cuando tú tienes una pieza que unes para formar una figura o algo con un pegamento que estás armando y dices, no me gustó, y la quieres despegar, ¿qué sucede? Dañas las dos partes. Eso es lo que hace el divorcio, porque el matrimonio es unido por Dios con cola loca, para que me entiendan, con un pegamento tan fuerte que el divorcio, el separar, rompe en pedazos a los dos, y no solo al hombre y a la mujer, también a los hijos.
Porque ellos no saben hacia dónde se van, con papá, con mamá, con quién se van, y luego todavía peor algunos, no, pues vete con la abuela. ¡Qué desastre! Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí es donde se contempla, por eso dice la Biblia que Dios aborrece el divorcio. Déjenme terminar. Hace unos años vi una película que me recomendaron. Me dijeron, oye, mira, te recomiendo esta película. Yo no soy muy cinéfilo, pero de cuando en cuando hay alguna buena trama, pues sí lo veo. Y mírala, está bien interesante. Es una película que se llama Antes de partir. Los protagonistas es Jack Nicholson y Morgan Freeman. No sé cuántos ya la hayan visto, pero está bien interesante. Allí tienen reflexiones. Miren, la historia así rápido. Es de dos hombres ya maduros. Uno de ellos es rico y el otro pobre, vamos a ponerlo así, un hombre común. Pero a los dos les dio cáncer terminal. Les dieron un tiempo de vida y ellos se conocieron en el hospital y empezaron a dialogar. Y ¿qué harías tú antes de partir?, le dijo uno el otro, y se empezaron a hacer amigos. No, dice el rico, no, pues yo he hecho lo que he querido, yo tengo mucho dinero, he tenido lo que he querido, he viajado a donde he querido. Y el otro dijo, no, pues yo nunca pude darme esos lujos. Pues ¿no te gustaría, antes de partir, o sea, antes de morir, no te gustaría hacer un viaje alrededor del mundo? Yo te lo pago, yo te invito. ¿De veras?, le dice. Sí, me gustaría. Y fue y habló con la esposa. Y pues tuvieron ahí un pleito, ¿no? Pero ¿cómo te va? Dice, déjame darme esa, antes de partir. Finalmente se va con el amigo y dieron la vuelta al mundo. Hablaron de Dios, de la existencia de Dios. Muy interesante ahí diálogos. Pero hay una escena, que es la que yo vino a mi memoria cuando preparé este mensaje. Ellos estaban en un hotel muy lujoso. Claro, el rico pagaba todo, ¿no? Estaban ahí en el restaurante, cenaron, y el rico dijo, ya me voy, estoy muy cansado, me voy a descansar. Dice, sí, yo al rato me voy a mi cuarto también. Y se quedó solo. Este es Morgan Freeman. Se quedó ahí, y se empezó a acordar de su esposa. Ay, qué mujer me dio el Señor. No es una película religiosa, pero mencionaba a Dios. Ay, la extraño. Y en eso se acerca una mujer como de unos 35, 40 años, despampanante, hermosa mujer. Y le pregunta algo y él le contesta. Y le vuelve a preguntar otras cosas y él le contesta, un hombre amable de 70 años. Entonces ella, muy así provocativamente, se sienta junto a él y empieza a platicarle. Les echó el ojo, un hotel donde solo los ricos pueden pagar. Pues dijo, no, pues aquí me agarro este viejito. Fíjate, a veces cuando mujeres así agarran a los viejitos, el viejito cree que porque está bien guapo. Ay. Entonces la mujer era de esas mujeres resbalosas, socetas, pues, para que me entiendan. Zorras. Empieza a hablar con él, entonces ella así se le va directo y le dice, mira, esta es una copia de la llave, una tarjeta de mi cuarto. Yo estoy en este mismo hotel. A la hora que llegues, ahí te espero. Entonces él se sonríe, ¿no? Y nomás le hizo así. Dice, ¿qué? ¿No te gustaría estar conmigo? Dice, cualquier hombre desearía estar contigo, le dice, con usted. ¿O qué? ¿No te parezco atractiva? ¿Cómo no? Dice, usted es bellísima. Cualquier hombre querría estar con usted. Dice, bueno, pues ahí lo espero. Entonces él se pone de pie y con la llave así y le dice, tengo una esposa tan linda, ya está viejita como yo, pero me entregó su vida, me entregó los años de su juventud,
me cuidó, ahorita me está esperando, me crió unos hijos tan hermosos, yo soy un hombre tan completo, salvo que estoy enfermo. Entonces, sí me gustaría, sería un placer estar contigo, dice, pero lo rechazo. No quiero estar con usted, señora. Y le entrega la llave y se sonríe con ella y le dice, hasta nunca, y se da la media vuelta y se va. Contra la filosofía de que a quién le dan pan que llore, ese hombre usó la cabeza y no los pies. Un cristiano del siglo IV llamado Crisóstomo dijo, ¿te gustaría que tu mujer te obedeciera como obedece Cristo a la iglesia? Cuídala así como Cristo nos cuida. Si fuera necesario que tú dieras tu vida por ella, ¿lo harías? O que aún te descuartizaran o sufrieras por ella, ¿lo harías? ¡Hazlo! Porque de esa manera fue como Cristo nos amó. Él no nos amó con amenazas, ni ganó mi amor a base de temor y cosas parecidas. De esa misma manera, hablándole a los varones de hace 1600 años, ese tal Crisóstomo les dijo, así varones, háganlo como Cristo lo hizo con nosotros, la iglesia. Déjame terminar con una historia bueno, a mí me conmovió cuando yo la leí en una revista, y me llamó la atención por el encabezado. Resulta que una pareja, esto sucedió en los Estados Unidos, es una historia verídica, una pareja habían durado 66 años de casados. Bastantes años, ¿no es cierto? Pero el asunto fue que ellos se conocieron desde muy jóvenes y ellos se enamoraron. Fue durante la Segunda Guerra Mundial. Se enamoraron, él se fue a la guerra, regresó, ella lo esperó, se casaron, tuvieron 6 hijos, 5 varones y una muchacha. Y los que estaban narrando allí, lo que yo estaba leyendo, eran los hijos. Porque resulta que después de 66 años de casados, el varón se murió un día en la mañana. Ya estaba anciano, le dio un infarto y murió. Pero el mismo día, 8 horas después, se murió la esposa. Y bueno, uno dice, bueno, pues ya les tocaba, diría cualquiera, ¿no? El asunto es que la narración que hicieron los hijos fue la siguiente. Es que, dicen, mi memoria como hijo, decía el mayor, se remonta, dice, porque pues, ya era abuelo, el hijo, imagínate, ¿no? Dice, se remonta cuando yo era un niño, todos estamos seguiditos, así nacimos, 6. Dice, y yo recuerdo a mi papá, cómo amaba a mi mamá. O sea, es algo que lo tengo aquí, yo lo viví, y los demás asentían, sí, era verdad. Dice, todos nosotros tenemos matrimonios funcionales. Todos nosotros, los 6, nuestros matrimonios funcionan. ¿Por qué? Porque siempre mi padre iba a la cabeza. Siempre mi padre era el que salía hacia adelante. Siempre era el que tomaba la decisión al final, platicaba con mi mamá, pero él tomaba la iniciativa y siempre iba adelante. Cuando una vez, dice la narración, se enfermaron los dos a la par y mi padre tenía una alta temperatura y en un momento así que reaccionó, lo primero que dijo, tu mamá, hijo, tu mamá, ¿dónde está tu mamá? Dime dónde está tu mamá, ¿cómo está tu mamá? Déjame pararme, llévame donde ella está. No, está bien, papá, mira, descansa, los dos están bien, pero necesitan reposar. No, llévame, dice, mire, dice la narración, difícilmente convencí a mi padre que se quedara allí descansando, que mi mamá estaba bien. A la media hora volví a despertar y así,
tu mamá, ¿cómo está tu mamá? Dice, así fue toda su vida, con un cuidado, Dice, y cuando mi padre muere, aproximadamente a las 10 de la mañana, o sea, le dio un infarto, iba infartado cuando llegó al hospital, y los médicos nos dan la noticia, ya es cuestión de minutos. Dice, a mí me dan la noticia, dice uno de ellos, el mayor, que mi padre había muerto. Entonces yo voy con mi mamá para darle la noticia. Ella estaba enfermita también y bien viejita. Mamá, dice, acaba de morir papá. Dice, mi madre contestó, ay, qué marido. Hasta en eso tomó la delantera. Hasta en eso es ejemplo, caminando siempre por delante. Y yo voy detrás de él. Dice, a las 8 horas mi madre murió. El mismo día se murieron. Pero mi padre se quedará en nuestra memoria. Desde que se casó con ella hasta que murió, yo diría, aquí añadiría, fue un verdadero hombre, cabeza del hogar. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos has amado con un amor que protege, que cuida, que sustenta, que purifica y santifica. Gracias, Señor, porque ese tipo de amor no es del mundo, es el amor de Dios. Es el amor inquebrantable, inalterable con el que nos has amado.